¿Crees que lo más peligroso del bosque son los animales depredadores o las serpientes? ¿Qué tal flores que puedan detener tu corazón en minutos? ¿O plantas que, al contacto, convierten tu piel en una costra negra de necrosis? Hoy echamos un vistazo al mundo de la flora, donde la ternura de los pétalos es solo una tapadera para asesinos moleculares que funcionan con mayor precisión que cualquier veneno de las novelas policiales. Y al final aprenderás sobre las semillas, que parecen un hermoso adorno, pero en realidad son los objetos más mortíferos del planeta. Estamos empezando. El lugar 13 en nuestro estudio a gran escala es la hortensia o hidrongea. Este exuberante arbusto, con sus enormes y llamativas flores que van del azul cielo al rosa intenso, es un firme favorito entre los jardineros de Estados Unidos, Europa y Japón. Es difícil darse cuenta de que esta encarnación de la ternura esconde en sus tejidos una planta química que produce una de las toxinas más odiosas de la historia de la humanidad, el cianuro. Desde un punto de vista técnico, la hortensia contiene un compuesto orgánico complejo, la amigdalina. Esta sustancia pertenece al grupo de los glucósidos cianogénicos. En estado pasivo, siempre que no se rompa la integridad de la planta, no supone una amenaza. Pero tan pronto como usted, su hijo o su mascota muestran curiosidad y se tragan incluso un fragmento de una hoja o un pétalo, comienza una reacción en cadena fatal. Al entrar en contacto con las enzimas salivales y la microflora del tracto gastrointestinal, se produce una hidrólisis que da como resultado la liberación de cianuro de hidrógeno puro. Este veneno actúa a nivel molecular con una velocidad alarmante, bloqueando el funcionamiento de la enzima celular citocromo oxidasa. De hecho, esto significa una parada inmediata del proceso de respiración celular. El estado de la víctima puede describirse como asfixia interna con un exceso total de oxígeno en el ambiente externo. Los pulmones funcionan correctamente, pero la sangre pierde su capacidad de transferir energía a los tejidos y órganos. El contexto histórico del uso de la hortensia se remonta a la era del Japón feudal, donde esta flor era considerada un símbolo de variabilidad, traición y amenaza insidiosa oculta. Los signos primarios de intoxicación aparecen en forma de mareos intensos, ataques de pánico y un olor específico a almendras amargas que emana de la piel. Cuando se alcanza una concentración crítica de toxina en el torrente sanguíneo, se produce una parálisis del sistema respiratorio y un bloqueo completo de la actividad cardíaca. Hidrangea es un ejemplo estándar de cómo el atractivo estético y la disponibilidad generalizada crean la ilusión de seguridad. El puesto 12 lo ocupa la caléndula de Bolotnaya, científicamente llamada Caltopolustris. Esta brillante flor dorada, que suele encontrarse a lo largo de las orillas de los estanques y en las praderas inundadas, se percibe tradicionalmente como un alegre heraldo del despertar primaveral. Sin embargo, detrás de esta fachada soleada se esconde una sustancia agresiva que los biólogos llaman ácido verde. Toda la planta, desde el poderoso rizoma hasta la punta de los sépalos, está saturada de protoanimonina. Este compuesto volátil, aceitoso y extremadamente inestable es un poderoso irritante para cualquier tejido orgánico. La peculiaridad de la caléndula es su efecto de contacto. Si decides recoger estas flores con tus propias manos para un ramo primaveral, la savia celular reacciona instantáneamente de manera agresiva con tu epidermis. En 30 o 40 minutos, se desarrolla un daño químico a gran escala en el punto de contacto. La piel desarrolla ampollas dolorosas, que recuerdan a una quemadura térmica, que tardan muchas semanas en sanar y que a menudo dejan una hiperpigmentación profunda. Sin embargo, se producen consecuencias verdaderamente destructivas cuando fragmentos de plantas entran accidentalmente en el cuerpo. Protoanónimo asesta un golpe demoledor al sistema nervioso central. La persona desarrolla una condición técnicamente similar a una parálisis temporal, acompañada de intensas convulsiones, vómitos incontrolables y dolor agudo. En la medicina popular medieval, a veces intentaban utilizar la caléndula como remedio para las enfermedades de la piel, pero las estadísticas de muertes después de tales manipulaciones obligaron a la humanidad a evitar esta planta. Las propiedades tóxicas de la protoanimonina se neutralizan solo después de un secado prolongado o un tratamiento a alta temperatura, pero en una forma fresca y viva. Esta flor es una herramienta ideal para transformar un paseo ordinario junto al agua en una agotadora batalla por la integridad de los órganos internos. Adenium, más conocido en los círculos floristas, ocupa el puesto 11. Como una rosa del desierto. Esta planta de la familia Cutrob, con su tronco hipertrofiado y extrañamente deformado, su caudex y sus delicadas flores de porcelana,
Parece ser el colmo de la elegancia floral. Pero detrás de esta apariencia exótica se esconde una de las armas más efectivas y antiguas para la caza a gran escala. El jugo de adenium es un extracto concentrado de glucósidos cardíacos, cuyos parámetros técnicos son comparables a los de los venenos de laboratorio. Durante siglos, las tribus nómadas del este de África utilizaron esta planta para crear sus formaciones de lucha y caza más fiables. El proceso de extracción duró varios días. La corteza y las raíces trituradas se hirvieron lentamente en agua hasta obtener una masa negra, viscosa y alquitranada. El poder de este concentrado biológico es tal que un rasguño microscópico con punta de flecha tratado con jugo de adenium es suficiente para detener el corazón de un gigantesco hipopótamo o león en 30 minutos. Las toxinas vegetales dan un golpe específico a la bomba de sodio y potasio en las células del miocardio, provocando contracciones caóticas del músculo cardíaco, que inevitablemente conducen a su parada completa. En la botánica doméstica moderna, el adenium es reconocido como uno de los objetos más peligrosos para el cultivo en interiores. Su veneno tiene una alta capacidad de penetración y puede ingresar al torrente sanguíneo a través de la piel, intacta durante un contacto prolongado, por ejemplo, durante la poda de la corona sin el uso de equipo de protección. Basta con olvidarse de usar guantes y, en una hora, es posible que sienta síntomas de arritmia aguda y náuseas sistémicas. Esta planta es un genio para sobrevivir en condiciones extremas, transformando la humedad acumulada en el desierto en un elixir mortal. En 10ª posición se encuentra una paradoja biológica que anula por completo cualquier idea convencional sobre cómo debería verse y funcionar una flor terrenal. Se trata de Rafflesia arnoldi, que vive en las selvas más inaccesibles y húmedas de las islas de Sumatra y Borneo. Esta criatura carece por completo de raíces, tallos e incluso hojas. Durante la mayor parte de su ciclo de vida, Rafflesia permanece completamente invisible, existiendo en forma de hilos microscópicos que impregnan los tejidos de sus huéspedes tetrastigma. Es un endoparásito perfecto, que no es capaz de realizar una fotosíntesis independiente y depende completamente de los recursos de su donante. Sin embargo, en el momento de la floración aparece algo parecido a una invasión extraterrestre. El capullo de Rafflesia madura en 9 meses, hinchándose gradualmente hasta alcanzar el tamaño de una col grande, después de lo cual se abre, revelando al mundo un disco gigante de 5 pétalos de color rojo ladrillo. Su diámetro suele superar el metro y el peso total de la carne carnosa puede superar los 10 kilogramos. La peculiaridad de Rafflesia reside en su impactante forma de comunicarse con el mundo exterior. Para garantizar la continuidad de su especie, esta flor imita el proceso de descomposición orgánica. Emite un aroma denso y sofocante a carne podrida que, con el calor tropical, se esparce a cientos de metros a la redonda. Técnicamente, este olor es producido por un cóctel complejo de compuestos volátiles de azufre, incluido el trisulfito de dimetilo. Este aroma atrae a hordas de moscas carroñeras del bosque, que se convierten involuntariamente en portadoras de polen. Visualmente, Rafflesia parece algo trascendental. Sus pétalos están cubiertos de ligeros crecimientos verrugosos y en el centro hay un recipiente hondo lleno de un fluido biológico específico. La floración de este gigante dura solo 3 o 4 días, tras los cuales una enorme masa de materia orgánica comienza a descomponerse rápidamente, convirtiéndose en una sustancia negra y fétida. A pesar de que Rafflesia no contiene venenos, estar cerca de ella durante la liberación activa de gases provoca ataques de náuseas sistémicas y reacciones alérgicas graves en muchos investigadores. El 9º lugar en nuestra clasificación lo ocupa la dedalera o la digital. Estas orejas altas y elegantes, sembradas de elegantes campanas, a menudo se convierten en la decoración principal de los jardines ornamentales en América y en toda Europa. Sin embargo, detrás de esta fabulosa apariencia se esconde uno de los mecanismos más insidiosos del mundo de la flora, al que los expertos llaman freno cardíaco. Cada parte de la dedalera, desde las puntas de las raíces hasta las motas de polvo más pequeñas, está saturada de digitoxina y digoxina, los glucósidos cardíacos más potentes. En cardiología moderna de los Estados Unidos. En Estados Unidos, estas sustancias en dosis microscópicas y estrictamente controladas salvan vidas al ayudar a restaurar el ritmo del músculo cardíaco, pero en la naturaleza, la dedalera es un liquidador despiadado. La esencia técnica de su efecto es bloquear la bomba de sodio y potasio en las células del miocardio. Esto provoca una acumulación repentina de calcio,
lo que hace que el corazón se contraiga de forma más intensa y errática hasta que el pulso desciende a niveles críticos antes de detenerse finalmente. La historia de las dedaleras está indisolublemente ligada a las leyendas místicas de Gran Bretaña, donde se las llamaba campanas del hombre muerto. En 1785, el médico británico William Withering documentó formalmente las propiedades tóxicas de esta planta, marcando el inicio del estudio científico de los glucósidos. El envenenamiento por dedalera sigue un escenario que podría ser la base de un thriller. En primer lugar, la percepción visual de una persona se distorsiona. El mundo que la rodea comienza a aparecer coloreado en tonos anormalmente amarillos o verdes. Este fenómeno, conocido como santopsia, suele asociarse con la obra de Vincent Van Gogh. Existe la teoría de que el artista tomó tintura de digital y es por eso que sus lienzos están llenos de tonos amarillos tan penetrantes. Después de las alucinaciones visuales, comienzan los dolores agudos en la cavidad abdominal y el colapso sistémico del sistema cardiovascular. Lo complicado de la dedalera es que puede confundirse fácilmente con hierbas medicinales inofensivas, y los niños suelen coger las flores brillantes para ponérselas en los dedos, recibiendo una dosis de toxinas a través de las membranas mucosas. El octavo lugar en nuestra revisión lo ocupa Nepenthes, más conocido como el fumeta. Es una enredadera carnívora que prospera en las regiones tropicales del sudeste asiático, que ha convertido sus hojas en cámaras para el lento y doloroso procesamiento de la carne. En los extremos de sus largas antenas cuelgan extraños recipientes trampa, que en algunas especies, como Nepenthes raja, alcanzan una longitud de 50 centímetros y son capaces de contener hasta 3,5 litros de líquido. La peculiaridad de esta planta radica en el concepto de un estómago vivo suspendido directamente en el aire. El borde superior de la jarra, llamado peristoma, está cubierto con una capa de cera resbaladiza y secreta un néctar dulce que intoxica a los insectos y animales pequeños. Tan pronto como la presa aterriza en este borde, inevitablemente se desliza hacia adentro, donde en el fondo la espera una solución concentrada de enzimas digestivas y ácidos orgánicos con un nivel de acidez comparable al jugo gástrico de un depredador. Desde un punto de vista técnico, la trampa de Nepenthes es un proyecto de ingeniería ideal. Las paredes internas de la jarra están cubiertas con escamas microscópicas dirigidas hacia abajo, lo que elimina por completo la posibilidad de volver a subir. Los grandes representantes de este género no se limitan a una dieta de escarabajos y moscas. Arqueólogos y naturalistas han encontrado en el interior de estas flores restos de ranas, lagartos e incluso pequeños roedores, incluidas ratas. El animal se ahoga en el líquido viscoso, tras lo cual la planta comienza a disolver lentamente sus tejidos, absorbiendo nitrógeno y fósforo, recursos escasos en los suelos pobres de los trópicos. Estar en la jungla, donde cientos de estos estómagos cuelgan de las ramas, crea una atmósfera opresiva de la presencia de un cazador invisible y completamente silencioso. En algunas culturas asiáticas, la población local utiliza estos recipientes para cocinar arroz, pero solo después de una limpieza repetida, ya que los productos de descomposición de las víctimas de Nepenthes pueden contener compuestos biológicos peligrosos. El séptimo lugar en nuestro ranking lo ocupa la cicuta venenosa, que en los círculos científicos se llama cicuta viroza. Esta planta se considera, con razón, el representante más tóxico de la flora de todo el hemisferio norte, incluidas vastas áreas de América y Rusia. La principal insidiosa delito radica en su absoluta y aterradora cotidianidad. Pertenece a la familia de las umbelíferas y visualmente es casi indistinguible del eneldo silvestre, el perejil, la angélica o la chiribía. Es esta similitud externa con cultivos alimentarios familiares la que causa muchos incidentes trágicos. A Bo le encantan los suelos húmedos y, tan solo un gramo de raíz fresca que ingresa al sistema digestivo desencadena un mecanismo irreversible de destrucción de las conexiones neuronales. Técnicamente, la toxina de la cicuta es un antagonista del ácido gamma-aminobutírico en el sistema nervioso central. En pocas palabras, desactiva los frenos naturales del cerebro, provocando una cascada de descargas eléctricas incontrolables. Literalmente, 10 o 15 minutos después del contacto, una persona comienza a experimentar fuertes convulsiones tónicas. Los músculos se contraen con una fuerza tan increíble que la víctima es capaz de dislocarse sus propias articulaciones o incluso romperse huesos. En condiciones de campo, lejos de los centros médicos, es casi imposible brindar una asistencia eficaz, ya que el veneno se absorbe en la sangre casi instantáneamente. En sexta posición de nuestra lista se encuentra datura o datura.
Se trata de una planta con enormes y deslumbrantes flores blancas en forma de gramófonos y frutos espinosos en cápsulas, por lo que recibió el sobrenombre de manzana del diablo o hierba zombie. La especificidad de Datura radica en su capacidad de aniquilar completamente la personalidad humana, convirtiendo la mente en un caos caótico de alucinaciones. Toda la planta, desde las raíces hasta el polen, está saturada de alcaloides tropano, atropina, geociamina, lo peor de todo, escopolamina. En la medicina oficial, estas sustancias se utilizan en dosis microscópicas para controlar los espasmos, pero en grandes concentraciones se convierten en un instrumento de control total sobre la conciencia. El mecanismo técnico de acción de Datura se basa en el bloqueo de los receptores colinérgicos, lo que conduce a un estado de delirio agudo. Una persona bajo la influencia de esta planta pierde la capacidad de distinguir la realidad de la ficción. Pasa horas conversando con objetos inanimados o intentando salir por la ventana del 5º piso, estando absolutamente seguro de que frente a él hay un camino llano en el parque. La propiedad más aterradora de la escopolamina es la supresión de la voluntad y la posterior amnesia. En las crónicas criminales de los países latinoamericanos se han registrado cientos de casos en los que se roció a las víctimas con polen o extracto de droga, tras lo cual éstas entregaron voluntariamente todos sus ahorros a los delincuentes, y cuando recobraron el sentido, 12 horas después, no podían recordar ni un solo detalle de lo sucedido. Visualmente, Datura tiene un aspecto extremadamente impresionante, especialmente de noche, cuando sus cogollos se abren y empiezan a exudar un aroma intenso y dulce azucarado diseñado para atraer a las polillas. Sin embargo, la inhalación prolongada de este olor en un espacio cerrado garantiza un fuerte dolor de cabeza y dilatación de las pupilas hasta tal punto que el iris prácticamente desaparece. Esta afección, llamada ojos de loco, se acompaña de un fuerte aumento de la temperatura corporal y un ritmo cardíaco anormal. Incluso después de eliminar con éxito las toxinas del cuerpo, la psique de una persona puede permanecer inestable durante muchos meses y, en algunos casos, las consecuencias permanecen para siempre en forma de ataques de pánico y trastornos cognitivos. El 5º lugar en nuestro ranking lo ocupa Gloriosa, una lujosa a la que a menudo se le llama el lirio de fuego por su increíble apariencia. Esta elegante enredadera, cuyos pétalos se asemejan a lenguas de fuego vivo con un núcleo rojo brillante y un borde amarillo limón, es el símbolo nacional de Zimbabue y uno de los favoritos de los invernaderos exóticos. Sin embargo, detrás de esta abrasadora belleza se esconde uno de los mecanismos de destrucción más avanzados y despiadados a nivel molecular. Gloriosis contiene una concentración extrema de colchicina, un alcaloide que en biología ha recibido el estatus de veneno celular. El efecto técnico de la colchicina en el cuerpo humano es casi idéntico al efecto de recibir una dosis crítica de radiación. La sustancia bloquea el proceso de polimerización de la proteína tubulina, lo que imposibilita la mitosis, división celular. Una vez en el torrente sanguíneo, el veneno priva al cuerpo de la capacidad de renovar los tejidos. Las estructuras que se dividen más activamente, la mucosa intestinal, la médula ósea y los folículos pilosos, son las primeras en verse afectadas. Los primeros síntomas de intoxicación aparecen solo después de 6 u 8 horas, cuando la toxina ya ha logrado integrarse en el aparato genético de las células. Comienza una constricción insoportable en la boca, seguida de vómitos incontrolables y daño sistémico a los órganos digestivos. Después de 3 o 4 días, el cabello de la víctima comienza a caerse en masa y la piel se cubre de hematomas debido al colapso de los vasos sanguíneos. De hecho, una persona comienza a descomponerse incluso cuando viva, sin una sola posibilidad de autocuración. En la historia de la medicina, se han registrado casos trágicos en los que la gente confundió los tubérculos de Gloriosa con patatas comunes o llame medicinal. Debido a la falta de un antídoto específico, los médicos solo pueden observar pasivamente cómo el cuerpo del paciente pierde la batalla contra este ataque químico natural. En algunas partes de Asia, la savia de Gloriosa se utilizó como herramienta para ajustar cuentas políticas, ya que sus acciones a menudo se confundían con un brote de cólera o una infección desconocida. Al observar estas flores ardientes, es difícil imaginar que dentro de sus tallos fluya una solución que pueda detener el tiempo dentro de las células. En la 4ª línea de nuestra lista hay un objeto que se ha ganado el aterrador apodo de raíz sangrienta, y en los libros de referencia científica se llama Sanguinaria canadensis. Esta delicada flor blanca, que recuerda visualmente a un nenúfar en miniatura o a una campanilla blanca, florece a principios de la primavera en los bosques caducifolios sombreados,
los primeros en atravesar la capa de follaje del año pasado. Sin embargo, su apariencia frágil es solo un hábil disfraz biológico de una sustancia que los químicos llaman álcali viviente. Tan pronto como se daña inadvertidamente un tallo frágil o se toca un rizoma carnoso con una pala, una fluidez espesa, viscosa y de color rojo brillante comienza a rezumar abundantemente del lugar de la fractura. Desde un punto de vista técnico, este jugo es una solución concentrada del alcaloide sanguinarina. La característica principal de esta planta es su propiedad única y terrible. Sanguinarin es un poderoso escarótico. Esto significa que cuando entra en contacto con tejido orgánico vivo, el jugo desencadena instantáneamente el proceso de disolución química de las proteínas, provocando una rápida necrosis y convirtiendo la pulpa en una costra negra informe, que los médicos llaman ESAR. En el siglo XIX, intentaron activamente introducir esta planta en ungüentos negros para el tratamiento del cáncer y patologías de la piel. Los pseudocuranderos prometían a los pacientes alivio de las enfermedades, pero en realidad, la sanguinaria quemaba enormes cavidades en el cuerpo de las personas, dejando profundos agujeros y feas cicatrices en el lugar de contacto que no sanaban durante décadas. Lo más espeluznante es que la toxina es capaz de destruir las membranas celulares sin causar un shock doloroso inmediato. Es posible que simplemente no te des cuenta de cómo el veneno ha comenzado su trabajo destructivo hasta que descubras que parte del tejido ha desaparecido literalmente. Si una dosis crítica de sanguinarina ingresa al cuerpo a través de las membranas mucosas, comienza una cascada de fallas sistémicas, una depresión aguda del sistema cardiovascular y daño hepático irreversible. Los pueblos indígenas utilizaban este jugo como pintura de guerra, pero solo después de una compleja preparación en varias etapas, ya que en su forma pura dejaba quemaduras químicas incluso en la piel áspera y endurecida de los guerreros. El tercer lugar en nuestro ranking lo ocupa el azafrán de otoño, que los botánicos llaman Colecum autumnali. Esta flor a menudo se confunde con el delicado azafrán de primavera, pero emerge del suelo a finales de septiembre o principios de octubre, cuando el resto de la naturaleza comienza a caer en el sueño invernal. Por este extraño ritmo de vida, popularmente se le llama arsénico huérfano o botánico. Colchicum es un verdadero monstruo de radiación en el mundo de la flora, cuyos efectos en el cuerpo son comparables a las consecuencias de una radiación potente. El caso es que cada célula de esta planta está literalmente saturada con una concentración extrema de colchicina. Técnicamente hablando, la colchicina es un veneno de fisión. Bloquea completamente el proceso de mitosis, privando a las células del cuerpo de la oportunidad de renovarse. Las primeras afectadas son las mucosas, la médula ósea y los folículos pilosos, que dejan de funcionar casi instantáneamente. El envenenamiento por colchicum es una copia química exacta de la enfermedad aguda por radiación y se desarrolla, según un escenario inevitable y extremadamente cruel. El veneno de esta flor es increíblemente estable. No pierde sus propiedades ni durante una ebullición prolongada, ni cuando se seca, ni cuando se expone a los ácidos gástricos. La historia conoce muchos casos trágicos en los que familias enteras se convirtieron en víctimas de la adición accidental de bulbos de colchicum a los alimentos, confundiéndolos con cebollas silvestres comunes. El cuarteto de síntomas no comienza inmediatamente, sino 6 o incluso 12 horas después de la comida, cuando cualquier medida de rescate ya no tiene sentido, ya que el veneno ya se ha incorporado al aparato genético del cuerpo. Primero viene una sed insoportable y una sensación de ardor en la laringe, después de lo cual Anas comienza a negarse en estricta secuencia uno tras otro. La apariencia visual de esta planta es extremadamente engañosa. Los interminables campos violetas de colchicum con el telón de fondo de la naturaleza otoñal dormida parecen un lugar ideal para una sesión de fotos romántica. Pero hay que recordar que incluso el polen de esta flor, si llega a las yemas de los dedos y luego a los ojos, puede provocar graves daños en la córnea y las mucosas. En la antigua Grecia creían que el colchicum surgía de las gotas de la sangre derramada de Prometeo. Y esta antigua leyenda enfatiza perfectamente la esencia sangrienta y despiadada de la planta. Este es el único representante de nuestra lista cuyo veneno actúa con precisión matemática, sin dejar al sistema inmunológico ninguna posibilidad de resistencia. Esta planta, que vive en tierras bajas pantanosas y a lo largo de los lechos de los ríos, tiene una característica técnica insidiosa. Sus enormes tubérculos son casi idénticos en apariencia, textura e incluso aroma a las zanahorias pequeñas o las chiribías. Sin embargo, el precio del más mínimo error al intentar probar estas zanahorias silvestres es la llamada sonrisa sarcástica.
Omeznik es portador de la neurotoxina más poderosa, la enantotoxina, que tiene un efecto específico en las estructuras madre del cerebro. Esta sustancia provoca un tipo específico de calambres en los músculos faciales. Los músculos se contraen con una fuerza tan increíble que los labios de la víctima se estiran formando una sonrisa antinatural y aterradoramente amplia, y sus ojos se abren hasta el límite. Una persona deja este mundo con una expresión de absoluta y loca alegría en su rostro. Aunque en este momento experimenta un sufrimiento físico que no se puede describir con palabras. El contexto histórico de esta planta se remonta a la antigüedad, a la isla de Cerdeña, de donde se originó el término. Allí existió durante siglos un cruel ritual. Los ancianos que, por su edad, ya no podían contribuir a la comunidad, eran eliminados con la ayuda de una decocción concentrada y un sustituto. Las tribus antiguas creían que si una persona sonríe en el momento de su último aliento, significa que se dirige a sus antepasados de buen humor. Fue a partir de aquí que la expresión risa sardánica llegó a los idiomas modernos, que significa sonrisa malvada y amarga. Técnicamente hablando, la enantatoxina provoca una parálisis completa del sistema respiratorio a los 20 o 30 minutos de entrar al torrente sanguíneo. Visualmente, la planta es una planta umbelada corriente y corriente con pequeñas flores blancas, que puede perderse fácilmente entre cientos de otras hierbas costeras. Sin embargo, sus raíces son auténticas cápsulas biológicas con veneno que conservan su fuerza durante muchos años incluso en estado seco. Científicos de los Estados Unidos de América e Italia han estado estudiando la estructura de esta toxina durante décadas, con la esperanza de utilizar sus componentes en neurocirugía, pero hoy el omega sigue siendo uno de los verdugos más terribles y místicos del mundo de la flora. Finalmente hemos alcanzado la cima absoluta de nuestro ranking. La medalla de oro en la lista de las plantas más peligrosas del planeta es para la oración Abrus, científicamente llamada Abrus precatorius. Esta planta trepadora de la familia de las leguminosas tiene flores elegantes, pero el auténtico estaño concentrado se esconde en sus frutos. Abrus produce semillas pequeñas, perfectamente lisas y de color rojo brillante con un punto negro distintivo en uno de los polos. Tienen un aspecto tan agradable desde el punto de vista estético que a menudo se los compara con ojos de cangrejo o se utilizan como cuentas decorativas. Sin embargo, dentro de cada uno de estos hermosos juguetes se encuentra la abrina, la toxina vegetal más poderosa conocida por la ciencia moderna. Las mediciones técnicas muestran que la abrina es 75 veces más tóxica que la famosa resina. Abrin funciona como un asesino molecular de alta precisión. Penetra fácilmente en el interior de una célula viva e impone una prohibición irreversible al trabajo de los ribosomas, pequeñas fábricas para la producción de proteínas vitales. Después de esto, la célula biológica está condenada a una decadencia inevitable. Lo más aterrador de esta tecnología de la naturaleza es que para provocar la muerte, una persona solo necesita inhalar el polvo de una sola semilla triturada accidentalmente. La historia ha registrado decenas de casos en los que los artesanos que hacían cuentas rituales o limpiaban semillas de Abrus se perforaron accidentalmente el dedo con una aguja con la que perforaron la cáscara de la fruta. ¡Guau! Murieron en 48 horas en una terrible agonía. Al mismo tiempo, todavía no existe ningún antídoto eficaz contra la abrina a disposición de los médicos. Las semillas de Abrus son tan atractivas visualmente que se han utilizado durante siglos para crear joyas en las regiones tropicales. Muchos viajeros traen este tipo de pulseras como souvenirs exóticos, sin siquiera sospechar que llevan en la muñeca un concentrado de la sustancia orgánica más mortífera de la Tierra. Si la semilla se traga entera, su capa protectora increíblemente dura puede atravesar el tracto digestivo sin causar daño. Pero si este caparazón está dañado al menos 1 milímetro, no hay posibilidad de salvación. Este es el líder absoluto de nuestra lista, la corona de la evolución de los venenos biológicos, lo que demuestra claramente que en el mundo natural, el tamaño y la forma no importan cuando se trata de la perfección del mecanismo para detener cualquier actividad vital. Ahora ya sabes, en el mundo de la flora, la belleza suele ser una forma de sobrevivir y no de agradar a la vista. Estas plantas no son solo adornos, sino máquinas de destrucción, perfeccionadas durante siglos. ¿Cuál de estas flores de la muerte te asustó más? Escribe en los comentarios y no olvides suscribirte. Cuídate y nunca intentes algo que no sabes. ¡Nos vemos!